Vamos a empezar con nuestro primer ponente. Él es Héctor Fabián, un filósofo y activista cuyo discurso se titula Los sueños de nuestros pueblos originarios. Pues primero que nada quiero agradecer a todos los que hicieron posible este evento, primordialmente porque creo que es necesario hoy en día poner sobre la mesa distintos temas y sobre todo estos temas que están vinculados con la cuestión de los pueblos originarios y el indigenismo, ¿no? Entonces, bien, inicio con esto. Bien, los sueños de nuestros pueblos originarios. Si bien quiero iniciar partiendo de una pequeña premisa, los pueblos originarios son un imaginario barroco de una utopía hispano-mexicana. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente lo que quiero desarticular es aquel discurso utópico que nos entabla un ideal de que estos pueblos originarios han sido o son el honor representativo cuando verdaderamente se han visto marginados por una imagen que ha desdeñado su forma de participación y de incidir dentro del ámbito social y político de nuestra sociedad. Un ejemplo o un claro ejemplo de ello es precisamente pensar en toda la narrativa literaria que tiene circunscrita un alcance político. Para poner un ejemplo, pensemos en el Cándido de Voltaire. Cuando propiamente Cándido llega al Dorado, ¿qué se nos muestra? El Dorado es una ciudad oculta, una ciudad fantasmagórica. Hoy podemos hacer un símil de que esas ciudades siguen siendo ocultas, están dentro de la ciudad, pero al mismo momento se niegan. Las rechazamos como si fueran extrañas, las alienamos y las expulsamos fuera de nuestro ser o de nuestro carácter identitario. Por eso, otro de los puntos que quiero matizar es precisamente la cuestión de que la comunidad imaginada es una imagen de los pueblos indígenas como imágenes fantasmagóricas y espectrales de una ciudad urbanizada. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente los pueblos indígenas o los pueblos originarios han quedado como espectros rezagados y han sido violentados por lo que hoy podemos llamar, o lo que bien podría definir Jacques Derrida en uno de sus textos, fuerza de ley. Una fuerza de ley que excluye y que mitifica precisamente la figura de los marginados y de los oprimidos. Recuerden, existe un texto muy interesante de Walter Scott que se llama Los oprimidos y el arte de la resistencia, y es precisamente dentro de los pueblos indígenas donde podemos ver ese aparato de la opresión a partir de la ley y de la institucionalización y normativización que queremos hacer desde imponer una lengua, una educación desde nuestros parámetros occidentales. Asimismo, quiero hacer un llamado a esta noción de la institucionalidad de los pueblos indígenas, no solamente como un mecanismo de exclusión, sino como un dispositivo sociocultural que permite y que trasciende aquellos espacios de lo privado o de pertenencia que son propios de ellos o que identifican como propios de su región. Por eso mismo he de hablar del indigenismo como acto infrapolítico ante el rechazo y exclusión. ¿Pero qué es lo infrapolítico? Como diría el profesor de la Universidad de Texas, de A&M University, el acto de la infrapolítica es precisamente aquel acto que no se nos presenta como político y que tiene a jugar un ejercicio similar al marranismo judío. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que en lo privado se sigue conservando la fe y la creencia en ciertas tradiciones, costumbres, en lo público, ¿qué pasa con el indígena? ¿Qué pasaba con el judío? Se tiene que disfrazar, tiene que generar un montaje de su imagen. ¿Por qué? Porque precisamente los espacios y la propia institución están generados, o mejor dicho, diseñados para excluir un agente estético-político y una forma de decir cuáles son los patrones que entran dentro de nuestro canon, por así decirlo, de belleza. Asimismo, el indígena entonces suele jugar como un sujeto impolítico de lo mexicano. ¿Pero qué es entonces aquello de lo impolítico? Es un contraste de hacer visible lo que ya Carl Schmitt había señalado en su texto sobre el concepto de lo político, de detectar al amigo el enemigo. Sin embargo, este amigo enemigo no es visible. Siempre en el caso del ejercicio impolítico es siempre invisible, o por lo menos es invisibilizado. ¿Por qué? Por una cuestión de
indiferencia, porque nos es más fácil ser indiferentes ante un problema o ante una realidad o ante estos, por así decirlo, sujetos excluidos dentro de la ley y de la propia sociedad y cultura occidentalizada que propiamente dentro de nuestra ciudad. Asimismo, la imagen del indígena para muchos sectores partidistas y empresariales empieza a fungir como un tótem, pero al mismo momento que es un tótem se vuelve un fetiche que sensibiliza para ¿qué? Coaccionar políticamente o vender un discurso. Esto que hace genera una industria de la moda a partir de sus vestimentas, artesanías y modos de reconfigurar esto que llamamos arte y que está circunscrito en un, por así decirlo, esquema identitario de lo que ellos podrían llamar espíritu o, como Hegel diría, el espíritu del momento. Si bien también hablamos de un montaje de exclusión. Muestra de ello es que desde el sur de nuestro país hasta la parte central y norte, lo que vemos en los medios de comunicación es totalmente un maquillaje, una cosmética de cómo deben o cómo creemos que son los indígenas. Nunca se nos presenta en los medios de comunicación aquellos rasgos fisiológicos de lo que sintetiza la gran mayoría de la población en México. Entonces, la cuestión es, ¿se vuelve estos esquemas una utopía? No pensados en los términos como lo diría Tomás Moro, sino como lo diría Tommaso de Campanella en su texto de La Ciudad del Sol. Bajo esta misma premisa, he de hablar propiamente de las tradiciones y de los pueblos indígenas como dispositivos estéticos políticos, que al final de cuentas es otro patrón elemental que genera resistencia ante ¿qué? Ante toda una política que está amparada institucionalmente, legalmente y socioculturalmente a partir del mercado. Por eso mismo, he de matizar la fuerza y la importancia de la lengua, la imagen y la artesanía como dispositivos políticos de resistencia. Si bien no solamente opera el mercado, ya Colin Booth, cuando nos hablaba de arte y de artesanía, nos decía con claridad que el problema del arte es que hay una diferencia entre lo que se genera como mercado del arte y lo que podemos llamar artesanía o fuerza del trabajo en términos de Marx, que ha sido desvalorada y que utilizada por el esquema de la industria del diseño para ponerla de moda y aún así invisibilizando aquellos factores que son rasgos de nuestra identidad y de lo que hoy podríamos llamar esos mexicanismos o ismos que remontan a la hispanidad del sujeto, por así decirlo, colonializado o decolonializado a partir de la España del siglo XVI y siglo XVII. Por eso mismo, he de señalar también la importancia historiográfica de la lengua y sus tradiciones como riqueza cultural, porque si bien hay algo que atañe o que nos vincula directamente con este origen, es no esa figura de un tótem o de un fetiche que se va a utilizar para representar la sensibilidad del pueblo y su humanización, sino todo lo contrario, sino a partir de la lengua y del respeto de esas subjetividades y de esas primordiales formas de pensar es que tenemos que salvaguardar estos pueblos originarios. Bajo estos distintos puntos que he estado matizando al respecto, quiero señalar que las ideas para un mundo mejor tienen que estar enfocadas no al olvido, sino a la recuperación, al ejercicio historiográfico, al trabajo académico, investigativo, a esos principios éticos y a esos valores, sobre todo, que se han perdido de forma axiológica dentro de una cultura que demanda el mercado. Entonces, con esto doy conclusión a mi pequeño discurso. Muchas gracias por su atención. Bien, un poco con eso cerramos lo que es el tema de lo que habíamos terminado la clase pasada. Prácticamente sintetizo en ese pequeño discurso cosas de lo que habíamos estado hablando en la clase anterior, ¿no? Con eso daría por cerrado esta parte. Bueno, fue, les digo, un discurso que lo dicté en el 2018 en el Senado de la República para World Peace Day, que es un evento que se transmite en distintas partes del mundo de manera simultánea, Día Mundial del Discurso, junto con otros ponentes, ¿no?
de nivel nacional. Entonces ese fue parte de mi discurso. Digo, bueno, ahí me ve bien cuando me arreglo y me corto el cabello, ¿no? Está, pues, la cuarentena no da ese grato gusto, pero en fin, fuera de eso, vamos a entrar con el tema. Pero antes de entrar con el tema, dudas o preguntas sobre lo que estábamos viendo la vez pasada. Lo escucho. No, profesor. ¿No? ¿Bien? No. No, está claro, pues. Bien. No, nada que reclamar. Bien. Entonces vamos con el siguiente tema, que tiene que ver con esto de libertad, fatalismo. Libertad, determinismo y fatalismo. Van a entrar otros conceptos en cuestión, pero bueno, este tema creo que es uno de los medulares, es el tema central que va a dar, que va a permitir la interpretación precisamente de lo que hemos estado analizando sobre la teoría de la acción, sobre el acto moral y todos esos presupuestos que si en cierta medida se dan como por sentados o que se dan como por sobreentendidos, pero que muchas veces ya cuando los analizamos o los desmenuzamos con cierto matiz suelen ser mucho más complejos de lo que pensamos. Bien, entonces, a ver si más preámbulo, vamos con la presentación y ok, bien, vamos con la presentación. Entonces el tema que vamos a ver ahora es libertad, determinismo y fatalismo. Bien, este va a ser uno de los temas que vamos a abordar en su momento. El debate en cuestión. Si bien es cierto, el debate acerca del determinismo, la libertad y la responsabilidad moral han estado siempre presentes, de diversas maneras, en la historia de la filosofía, ya sea como la pregunta de si existe un destino para la vida del ser humano y las implicaciones de este para su libertad y responsabilidad, como discutían los estoicos, y no solamente los estoicos, también los filósofos medievales. De hecho, gran parte de esta discusión se va a desarrollar durante la Edad Media. Ese va a ser uno de los temas más gigantescos durante gran parte del siglo VI hasta el siglo XII. O bien en la forma de entender, o bien en la forma de una discusión acerca de la omnisciencia divina y de cómo entender la libertad del hombre, su culpa o virtud cuando Dios sabe todo lo que éste va a hacer o no va a hacer. Bien, vamos a entrar con el primer concepto. ¿Por qué es un debate esto de la libertad y el determinismo? Les venía diciendo que es un debate que es heredera de la tradición medieval y que va a estar presente hasta nuestros días. O sea, no cabe duda que es uno de los temas más relevantes y que hasta la fecha ha sido insuperado. Y por mucha serie de factores, por muchos elementos. Ahorita vamos a ver las aristas que tiene este problema y por qué suele ser un problema que hasta la fecha sigue siendo indisoluble y que sigue teniendo relevancia. Pues bien, vamos a entrar con el primer concepto que creo que es fundamental irlo analizando poco a poco y comprendiendo. Bien, vamos con el primer concepto. El primer concepto tiene que ver con determinismo. Determinismo, la creencia de que cada evento tiene una causa y que todo el universo es absolutamente dependiente y gobernado por leyes causales, puesto que los deterministas creen que todos los eventos, incluyendo las acciones humanas, están predeterminadas. El determinismo es típicamente clasificado como incompatible con el libre albedrío. Aquí ya surgió la primera noción o la primera variante entre el determinismo y la libertad o libre arbitrio. Para el mundo medieval esto debe de estar claro. Una cosa es el libre arbitrio o el libre albedrío y otra muy distinta, el concepto de libertad, sobre todo para Agustín de Hipona y para Tomás de Aquino. Ahorita lo voy a explicar un poco con más detalle. Vuelvo a repetir, fíjense cómo se define el determinismo. Es la creencia de que cada evento tiene una causa y que todo
en el universo es absolutamente dependiente y gobernado por leyes causales, puesto que los deterministas creen que todos los eventos, incluyendo las acciones humanas, están predeterminadas. El determinismo es típicamente clasificado como incompatible con el libre albedrío. Vamos con el segundo concepto, que tiene que ver con el concepto de libertad o libre albedrío, y vamos a plantearle algunas preguntas para ir viendo si les queda claro estos conceptos, que creo que hay que tenerlos bien distinguidos. Bien, libre albedrío. La teoría de los seres humanos la teoría de que los seres humanos tienen la libertad de elegir o autodeterminación, esto es, ante una situación, una persona pudo haber hecho algo diferente a lo que hizo. Los filósofos han argumentado que el libre albedrío es incompatible con el determinismo. Este es el primer elemento, la teoría de que los seres humanos tienen la libertad de elegir o autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros de manera propia nos podemos conducir hacia las decisiones que consideramos más adecuadas o correctas. Por eso digo, ante esta situación una persona pudo haber hecho algo diferente a lo que hizo. Los filósofos han argumentado que el libre albedrío es incompatible con el determinismo. Ok. Dado lo anterior, dicho esto, ahora sí, regreso con ustedes y me gustaría saber cuál es su percepción sobre esto que acabamos de señalar. ¿Quién me puede decir si ya le quedó claro la diferencia entre libertad y determinismo? ¿Alguien aquí? Si notan la diferencia entre libertad y determinismo o no. Entonces voy a agarrar al azar, vamos a ver. Nada más queda Fernando, Leticia, Brenda y Elben. A ver, Leticia, ¿cuál sería la diferencia entre libertad y determinismo? Pues libertad es como lo que, pues lo que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Okay. O sea, es como es que no sé, o sea, sí es lo que todos tenemos, pero restringido, o sea, no es como que seamos libres para decir, pues voy a hacer todo esto y así, sino como que lo tenemos, pero como en ciertas cosas. Como en cierta. ¿Y entonces determinismo qué sería? Pues como lo que, pues sí, como lo que dice si está bien o está mal, o por qué las consecuencias de las cosas. Ok, no queda claro. Esto va a ser una pregunta de examen muy palabra. Ahorita lo explico, lo voy a ir puliendo. Si te confundes, no te preocupes, okay. Ahorita lo voy a estar explicando, ¿bien? Brenda. Sí, gracias, Leticia. Brenda, no sé si te queda clara la diferencia entre libertad o determinismo. Más o menos, yo entendí más o menos que determinismo es como algo causal, pues, y el libre albedrío es como que hace que esas acciones, no por una causa, sino porque la persona es como libre de elegir o no. Exacto, Brenda, creo que esa es una definición un poco más certera. El determinismo tiene que ver con esta idea de causalidad y la libertad tiene con esta idea de decisión. Bien, a ver, Ariel, ¿podrías decirme un ejemplo o podrías pensar en un ejemplo que podría ilustrar estos dos conceptos? Pues bueno, es que como yo lo entiendo, podría ser como el libre albedrío, como lo que tú puedes hacer. O sea, creo que la única barrera es la que tú solo pones, ¿no? Y el determinismo sería las leyes de la naturaleza, el bien y el mal, causa y efecto que te pone. Por ejemplo, en libre albedrío sería como yo sé que está mal matar a alguien, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Ese sería pues mi barrera, ¿no? Eso sería mi límite, pero porque yo mismo me lo estoy poniendo, ¿no?
En el caso contrario sería, las leyes dicen que el asesinato es malo y va a tener una consecuencia, entonces esa sería la barrera que ellos me ponen. Sería como la diferencia entre esas dos, como yo lo puedo entender. Ok, bien. Muchas gracias, Ariel, y también Brenda, gracias. Vamos a escuchar la postura de Fernando Picasso. Fernando, ¿tú qué otro ejemplo, aparte del que nos acaba de dar Ariel, que se te ocurre para ilustrar estos dos conceptos? Bueno, de libre albedrío, creo que es lo que tú quieres hacer, ¿no? Lo que como que te da como que la facultad de querer hacer lo que tú quieres, ¿no? Sin que nadie te lo impida. ¿Y cuál era el otro? Determinismo. ¿Cuál? Determinismo. Determinismo. No, eso como que no me suena mucho. Ok, bien. Pues bueno, voy a explicar, porque si no les queda claro esto, se les probablemente el ejercicio que venga en el examen se les pueda complicar. Recuerden que tiene que ver todo esto con esta cuestión de los conceptos, de cómo se da el acto moral, cómo se da la responsabilidad, cómo se relaciona con los conceptos de conciencia, todos y cada uno de los temas que hemos estado añorando, bueno, puesto sobre la mesa. Y bien, para explicar por qué este es un problema que no es nuevo, sino que viene heredado desde la tradición medieval, y creo que este es un ejemplo ilustrativo para que ustedes comprendan a qué se refiere el problema de la libertad versus determinismo. Por ejemplo, durante la Edad Media, uno de los temas que se discutió, como les dije, del siglo XI, desde antes, del siglo VI hasta el siglo XII, y si no es que mucho antes, era el de la libertad. Era si el hombre era consciente de su libertad y se tenía la predisposición de poder ejercer su libertad. ¿A qué me refiero con esta predisposición? Por ejemplo, a Agustín de Hipona, en su libro que se llama de Liberty Arbitrio, Liberty Arbitrio, dice algo muy interesante sobre el libre albedrío, que es este texto, y también en las confesiones dice una cuestión muy particular, y él, por ejemplo, marca una diferencia entre libre albedrío y libertad. Por ejemplo, libre albedrío es la facultad que todos los seres vivos y pensantes o criaturas de Dios tienen, creía Agustín. Pero la libertad solamente se ejerce cuando tú eliges lo bueno. Si tú eliges lo malo, ese es el resultado del libre albedrío. Llama la atención porque entonces lo primero que uno pensaría, bueno, entonces el libre albedrío para Agustín es aquello que nos guía hacia el mal. En cierta medida para Agustín parecería ser que sí, que aquello que nos guía por una causa que no está contemplada dentro de los designios de Dios, o que hace que actuemos de manera mala, es el resultado de nuestro libre albedrío. Pero cuando nosotros tomamos buenas decisiones, ese es el resultado de la libertad, pensaba Agustín de Hipona. Posteriormente, el problema se va a complicar cada vez más cuando va a surgir el problema de la predestinación, que es el problema medieval de todos los tiempos. Y que hoy vamos a ver el alcance que ha tenido, ya no en términos religiosos, sino en términos sociales. Lo vamos a ver ahorita con detalles. Pero el caso con Tomás de Aquino, que también se ve analizado por el filósofo y teólogo judío Moshe ben Maimónides, es reformulado nuevamente por Tomás de Aquino, lo retoma y lo analiza con mayor detalles Tomás de Aquino.
Tomás de Aquino utiliza una especie de... muchos piensan que es una especie de argumento compatibilista o de forma efusiva de querer escapar del concepto de libertad, pero que al final de cuentas se reduce a un determinismo. El problema que plantea Tomás de Aquino es el siguiente. Bueno, no que lo plantea, sino es un problema que achacaba a la gran mayoría de teólogos y filósofos medievales de aquel momento. Entonces, el problema era este. Se centraba en la siguiente paradoja, por así decirlo. Dice así: si Dios es omnisciente y omnipotente, significa que lo sabe todo, lo conoce todo, sabe todo lo que va a pasar. Él ya tiene contemplada, es un ser que si Él lo sabe todo, es omnisciente, y al saberlo todo, sabe las decisiones que tú vas a tomar, las decisiones que no vas a tomar, etcétera. Pero si esto es verdad, entonces el hombre no tiene libertad, porque ya todo está escrito. Si ya todo está escrito, entonces la libertad no existe, por lo tanto se contradice con lo que dice también el texto sagrado o el texto bíblico, en el cual se asume que Dios le otorgó la libertad a los hombres. Pero si el hombre entonces tiene la facultad de realizar actos que ni Dios ha contemplado, entonces Dios no es omnisciente. Por lo tanto, no lo sabe todo. Ante dicha paradoja, ¿cuál sería la respuesta? Por ejemplo, ahora les pregunto a ustedes. Vamos a ver ¿por qué se conectan y se desconectan como con miedo? Pero bien, Diana, ¿cómo resolverías dicha paradoja? Ay, disculpa, profesor, no escuché porque tuve problemas con mi internet, me acabo de conectar. Ok, bueno, no te preocupes, ahorita analizas la paradoja. A ver, ¿quién escuchó toda la paradoja? Vamos a ver, creo que pues Fernanda, Leticia no se han desconectado. A ver, Fernando, ¿cómo resolverías tú dicha paradoja o dicha problemática? Lo siento, pero no escuché muy bien, es que tengo problemas con internet. Todos tienen. Ok. Brenda. Pero deja de iniciarla, espérame. Deme 2 minutos. Brenda Ortega. Ya, yo sí la escuché, pero no sé, es que está muy confuso. Siento que las dos partes tienen como que verdad. Ajá. Pero no sé, a lo mejor a mi punto de vista, no es que todo ya esté escrito. O sea, a lo mejor Dios tiene como que el poder de saber todo, pero no que ya todo esté escrito. O sea, como que al momento o en el transcurso en el que van pasando las cosas. Entonces, yo digo que sí hay libertad. ¿Tú dirías que okay, pero que también es omnisciente. Bien, eso es una cuestión, pero el problema sigue estando ahí, porque la pregunta es, si Dios lo sabe todo, entonces Él ya sabe lo que va a pasar, por lo tanto no eres libre. Ahí está el problema, porque entonces, ¿dónde está la libertad? Pero si tú ejerces tu libertad y Dios no sabe lo que vas a hacer, entonces no es omnisciente. ¿Sí se ve cuál es el problema? Vamos con Ariel. A ver, ¿tú cómo intentarías resolver este problema, Ariel? Pues es que es muy difícil de resolver porque pues ya te estás metiendo en temas religiosos, ¿no? Por ejemplo, yo no soy creyente, pero yo también puedo decir que la gente que cree pues obviamente en ese texto bíblico, pues es libre, porque es libre de creer lo que ella quiere, ¿no? O sea, a final de cuentas hay una libertad, pero ya siendo más objetivo, pues obviamente, pues en muchas cosas de la Biblia se contradice de una manera que tú dices, es que cómo puede ser, ¿no? Por ejemplo, lo que usted nos está comentando, Dios dice que somos libres, pero pues realmente no somos libres porque Él nos está tratando de emplear una manera de vivir bien, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el ser humano no es libre. Yo siento que no es libre, porque tenemos un pensamiento, ya sea religioso, ya sea científico, ya sea como usted lo quiera proponer, pero tenemos un pensamiento que eso es lo que nos está rigiendo y eso es lo que nos está dando la pauta para poder pensar lo que nosotros creemos que es correcto.
entonces no lo sé. Ok, bien, está bien. La idea es ahorita que se hagan bolas, digo, solamente así se intenta dar un paso. Yo modifiqué ya mi respuesta. A ver, adelante, Brenda. O sea, yo tengo claro que Dios sí es omnisapiente y omnipotente, pero porque si tú o sea, en X circunstancia, si con que te conduzca a un camino malo o a un camino bueno, Él nos dio como que el poder de elegir, de libertad. En ese momento tenemos nosotros el libre albedrío y lo ejercemos conforme a la decisión que nosotros vayamos a tomar, pero entra la parte de que Él es omnisapiente. Omnisciente, porque él conoce, él conoce como que qué pasaría del camino A y del camino B, pero entra ahí el libre albedrío en que la decisión finalmente la tenemos nosotros. Bien, esa es un poco la decisión que plantea Tomás, pero ya con detalles, Tomás, muy bien, gracias Brenda, gracias Ariel. La forma en que lo explica Tomás de Aquino es mucho más interesante en la Suma Teológica, porque, ok, entiendo un poco la cuestión de Ariel, de que pues, un creyente podría tener esta complejidad, pero para un no creyente también existe el problema. Sustituyamos la idea de Dios por las leyes físicas, algo que ya está determinado. Y ahorita vamos a entrar en ese tema, que es un gran problema que se genera ya a términos actuales, sobre todo con la filosofía de la mente y la filosofía de la mente, el psicologismo y las ciencias cognitivas y la física contemporánea. Vamos a ver que se va a volver un problema. Por eso les digo, ahorita lo estamos viendo cómo se desarrolló el problema y por qué hoy en día sigue siendo un problema, ya no en términos meramente religiosos, sino en términos, podremos decirlos, hasta científicos. Pero un poco con lo que dices, Brenda, recuerdo, voy a ponerles un ejemplo ilustrativo, en el cual, con el cual podría quedar un poquito claro esta idea que se plantea Tomás de Aquino respecto de los textos religiosos, y que tiene que ver con la idea de la libertad y los presupuestos que están detrás de ella. Bien, déjenles explico con un dibujito que podría ser mucho más ilustrativo y probablemente quedaría un poco más claro este concepto. Un poco tiene que ver con lo que había dicho esta Brenda, pero para que quede claro les voy a poner aquí el dibujito. Voy a tratar de comprar un pizarrón en la semana para que sea más ilustrativo. Supongamos que una persona está aquí y tiene la opción de tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminos. De esos 6 caminos, Dios ya los conoce todos. Dios ya sabe o conoce todos los caminos. Si tú tomas y cuando llegues a este punto decides tomar y no o en vez de Dios ya lo sabe. Si tú tomas y Dios ya lo sabe. En otras palabras, lo que dice Tomás de Aquino es: la omnisciencia de Dios radica en que conoce todas las posibilidades que tú puedas elegir. Es como si ustedes agarraran un libro. Precisamente me acordé de las 20 tesis tomisas, la estaba revisando. Es como si ustedes de repente agarraran un libro. Es como si Dios tuviera un libro de su vida y Él conoce todo lo que ustedes, toda su vida Él está aquí. Este libro es la historia de si ustedes tomaron esta decisión. El otro libro, supongamos que tiene otro libro. Aquí tiene otro libro, y este otro libro es el resultado de la decisión de aquí y de aquí. Y cada uno de todos estos libros es el resultado de todas las opciones que ustedes tuvieron, de todas las posibilidades que tomaron. O sea, Dios conoce todas sus historias, conoce todas sus posibilidades, conoce todos sus futuros posibles. Vamos a utilizar ese término. Dios conoce todos sus futuros posibles. Y entonces, al conocer todos sus futuros posibles,
Él sabe que si tú decidiste, si tú tomas el camino derecho va a tener X consecuencias, si tú tomas el camino izquierdo vas a tener X otra o Y consecuencia. Entonces, lo que se está planteando es de que donde radica tu libertad, porque tu libertad no radica en ¿cómo se llama? En ir más allá de, sino en entender el momento. Dice, es aquel instante en el cual tú decides entre el camino A o el camino B. Allí es donde radica la libertad, dice Tomás. Dios no es que no lo sepa, Dios ya sabe cuál es tu decisión, pero Él deja que al momento de tener todos estos posibles contingentes, vamos a utilizar también ese término, Él ya los conoce y tú tienes la libertad de elegir. Y esa decisión se da de manera mental. Él lo dice en la parte intelectiva, utiliza Tomás de Aquino. Tomás de Aquino utiliza el concepto de intelecto agente. Es en la parte del intelecto agente que se toman las decisiones y entonces nosotros optamos por decidir entre infinidad de posibilidades. El problema que se ve aquí, y es el que muchos han detectado, es el problema del determinismo. ¿Por qué? Porque si decimos que es el resultado de A, B, C, D o lo que ustedes quieran, siempre es la consecuencia de una de estas decisiones. Por lo tanto, se ha dicho que el argumento de Tomás de Aquino es un argumento determinista. Esto es interesante porque cuando lo analizamos con mesura es muy compatible con el determinismo. La problemática que está detrás o que genera el meollo del asunto es que esto va a tener alcances en la actualidad y ahorita vamos a decir por qué. Bien, vamos a poner voy a continuar con el otro concepto, que el otro concepto también va a hacer mucho ruido al respecto. El otro concepto tiene que ver con una noción que sigue siendo importante aún hoy en la actualidad. La idea de la responsabilidad moral. Se dice que la responsabilidad moral es aquella en la que se toma responsabilidad sobre un suceso específico o personal, poniendo la moral por encima de lo demás. Se trata entonces de la responsabilidad que se relaciona con las acciones y su valor moral. Desde una ética consecuencialista, dicho valor será dependiente de las consecuencias de tales acciones, sea entonces al daño causado a un individuo, a un grupo o a la sociedad entera por las acciones o las no acciones de otro individuo o grupo. Bien, lo que se está diciendo aquí con el concepto de responsabilidad moral es que está vinculado con uno de estos dos conceptos que hemos mencionado al respecto. ¿Quién me puede decir con qué tipo de conceptos está relacionado este concepto de responsabilidad moral? Vamos a ver quién llegó. Fernando, ¿con cuál crees que esté relacionado el concepto de responsabilidad moral? ¿Con cuál de los dos conceptos que vimos? ¿Con cuál? ¿No? No lo sé. Estoy pensando, espera. Bien. En lo que piensas, voy a preguntarle a ver si alguien más y me piensa en cuál y por qué. Bien, mientras le pregunto a Baniam. Baniam, con base en los dos conceptos que hemos ahorita señalado, ¿con cuál crees que se relaciona este concepto de responsabilidad moral? Es que acabo de entrar. Bien, bueno, ahorita conforme vayamos viendo, vamos. Yo le digo, Brenda, no sé si estés bien. Adelante. Pero creo que se relaciona con el determinismo. Tú dirás que con el determinismo. ¿Por qué? Ajá.
porque ahí mismo dentro de todo el, ¿cómo se llama? El significado de responsabilidad moral habla sobre consecuencia, de una ética consecuencialista y que las consecuencias son dependientes de las acciones. Bien, ok, una buena razón. ¿Quién más? ¿Quién diría, todos creen que sea determinismo o hay alguien que esté o que tenga o que diga que es en la libertad donde radica este vínculo con la responsabilidad moral? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos son deterministas aquí? Bien. Voy a partir de ese supuesto, de que todos están en la lógica del determinismo y nadie está en la postura de la libertad. En cierta medida, lo que tú dices, Brenda, tiene un grado de razón, siempre que consideramos que hay una especie de consecuencialismo que deriva de ciertas acciones. Sin embargo, parece que el concepto de libertad, el concepto de responsabilidad moral está más vinculado con el concepto de libertad. Y voy a decir, y esto lo quiero especificar con cierto matiz. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando supongamos que ustedes van en su coche y de repente llega un coche más grande y les pega? Y ustedes, para poner ejemplo, para ilustrarlo más, supongan que ustedes van en su coche y van a llegar a donde antes era el antiguo campus de ahí del Instituto Americano. No sé si recuerden que había un semáforo. Entonces ustedes ven que se pone en rojo, ustedes se detienen, en lo que ven dónde se va a estacionar. Una persona va pasando porque está en rojo. Ustedes no se dan cuenta de que atrás viene un coche más grande, llega, golpea a su coche y ustedes pues sin querer se llevan a la persona que está delante de ustedes. Ustedes podrían ser culpados porque llegaron en ese instante, tendrán que ser sancionados porque estaban delante del coche. Obviamente sabemos que el coche de atrás es el responsable, pero es el resultado de la causa que está ahí. ¿Se les podría a ustedes adjudicar algo que es el resultado de un evento, de un acto precedente? Pues escucho. ¿No? Diana. Yo creo que no, porque pues como usted le está diciendo, pues a lo mejor no estamos ahí, pero realmente el que causó la acción, el empujarnos, fue el auto de atrás. Entonces, si esa persona que nos hizo que esa acción nos llevara a otra acción, que nos lleváramos a la persona que iba pasando. Entonces, creo que por esa parte no deberían de responsabilizarnos, porque si él está viendo que tiene el semáforo rojo, no tiene por qué aventarnos, o debería de frenar para que no pasen esas situaciones. En efecto, lo que intuitivamente se nos presenta es que nosotros no tendríamos por qué sentir culpa. ¿Sí se ve? Es como, estoy pensando en un capítulo de esta serie de Good Doctor, en el cual me llama la atención porque se supone que el personaje es un personaje con autismo, y pues las personas autistas suelen tener ciertas dificultades al momento de comunicarse. Entonces se supone que el personaje entra a la tienda a comprar pues un producto que le dio sed porque ya se va a ir a trabajar, pero en ese mismo momento está una pareja. Esa pareja están ahí también haciendo sus compras, y cuando él está escogiendo su manzana, él está demasiado molesto porque su vecina se comió su manzana temprano y ya no la pudo desayunar, y aparte su vecina se molestó con él porque no lo pudo entender, no lo pudo escuchar. Entonces él está consternado, no entiende,
y entra un ladrón. El ladrón le dice, les dice a todos, ¿saben qué? Entrégueme sus cosas, sus carteras, todo. Obviamente la pareja saca las cosas y se las entrega. Y de repente le dice al otro, al personaje que se llama Murphy, que es el médico, le dice que sufre de autismo, le dice, oye, entrégame tus carteras. Pero para eso le dice primero ¿cómo se llama? El asaltante. Levanta las manos. Él levanta las manos. Y le dice, entrégame la cartera. Dice, no puedo. Y dice, ¿por qué? Pues porque tengo las manos arriba. Entonces, él, no te entiendo, le dice. Él tiene miedo, obviamente, porque tiene la pistola. Dice, pero no te entiendo. O sea, me dices que yo levante las manos y que te entregue el celular. O sea, no es lógico. Entonces, o bajo las manos, y cuando él va a bajar las manos, te dije que las manos arriba. Entonces él dice, no entiendo cómo es que me pides dos cosas. O sea, como dándole a entender, pues suelta la manzana. O sea, de una manera empieza, pues suelta la manzana, sacas o dejas. Dice, entonces él está como, o sea, no puede asociar. Y no es que no lo asocie, es que se está él solamente se puede concentrar. Esa es una cuestión de unos grados de autismo, de ciertos autismos. El problema es de que se concentran por lo general en una sola cosa. Entonces, de repente hacer ese tipo de gestión le parece complicado. Entonces, entre el nerviosismo y todo, la chica se preocupa, avanza, el delincuente mueve y dispara y le pega. Llega el de la tienda, golpea con un bata al asaltante y bueno. Cuando llegan al hospital, obviamente es el médico y entonces ve que la chica está sangrando. Todos los médicos están preocupados por la situación, si no le pasó nada a este personaje que se llama Murphy. Entonces le dice, oye Murphy, no tienes no tienes ningún problema. Todos piensan que él está choqueado y entonces él les contesta, no voy a operar. Le dice, no, vete a descansar porque acabas de sufrir una situación traumatizante. Dice, es que no encuentro la correlación, no fue mi culpa. Entonces el otro se molesta, el chico que acompañaba a la chica, dice, ¿cómo que no fue tu culpa? Si tú hubieras entregado tu celular, si no hubieras actuado como tonto, esto no hubiera pasado. Y le dice, no fue mi culpa. ¿Por qué tendría yo que sentir culpa por algo que no hice? O sea, no hay correlación entre el que yo no haya entregado. Imagínense que por no hacer X o Y cosa, o sea, por escoger una manzana o por sacar la cartera, una persona muriera. No hay correlación. El sujeto disparó, el responsable es él, no yo. O sea, yo no soy el responsable de. O sea, no es mi culpa. Si yo hubiera movido su mano, hubiera utilizado, probablemente, pero yo no toqué el arma, yo no hice ninguna acción. Pero es que tú te pusiste nervioso, no entregaste, actuaste como de una manera indiferente. Entonces dice, sí, imagínense si por cada persona que tomara una manzana murieran las personas, pues entonces ¿qué relación? Lo que él está planteando, y eso es lo interesante de ese capítulo, es que no hay una correlación entre dicho acto y la responsabilidad moral que tendría que tener el sujeto de sentirse culpable. A lo mejor era el problema que tenían los médicos, es que ¿por qué no te sientes culpable si el hecho de que no hayas entregado, no hayas actuado como criminal tuvo esa consecuencia? Dice, es que no hay relación entre el punto A y el punto B. O sea, yo no le dije al delincuente, dispárale, pero el hecho de que tú no hayas actuado así, pues lo puso nervioso y le disparó. No tiene sentido, le dice él. Es que lo que tú me estás diciendo no tiene sentido. Si él se puso nervioso es una cuestión de él, no mía. Lo que se está diciendo o lo que está defendiendo precisamente este personaje es de que la responsabilidad del acto moral radica en quien cometió el acto. En el momento en que si fue por un accidente, también ese es su problema. Pero él decidió entrar a robar, no el otro. Y el hecho de que no haya actuado no es el resultado, no hay una consecuencia. En otras palabras, debido a las circunstancias en las que te encontrabas, generó una causa secundaria por la cual la otra persona salió herida, no es válido
porque entonces yo estaría aceptando culpa y una responsabilidad moral respecto de mis actos. Pero como mi acto no tuvo nada que ver, lo único que podemos inferir de ahí es de que quien es el único responsable es quien disparó el arma, quien ejecutó dicha acción. Por lo tanto, quien hizo eso no estuvo determinado por una causa anterior o por una causa secundaria o por un efecto que presidiera una causa, sino por el ejercicio de la libertad. El argumento que le está dando es el argumento de la libertad. Él tuvo la libertad, bien, de no entrar a robar, bien, de no entrar con un arma, pero decidió entrar con un arma, asaltar a las personas y en un error, pues disparar. El único responsable es ahí, yo no. Por eso él no tiene carga moral. ¿Qué opinan sobre esto? Porque genera una especie de controversia. Parecería ser que una persona en sus 5 sentidos o una persona normal se sentiría de repente culpable. Pero él dice, no tengo por qué sentirme culpable. No hay correlación entre el punto A y el punto B. Sí se ve la diferencia, sí se empieza a notar la diferencia entre este concepto de responsabilidad moral y libertad. Por eso, cuando decía el ejemplo del coche, de que si otro coche llega y los golpea, el concepto es por intuición, por sentido común o por lógica, de hecho yo diría que por lógica, es de que a ustedes no los pueden sancionar y no los deberían de sancionar. ¿Por qué razón? Porque ustedes en su ejercicio de la libertad saben que pasarse el alto es inadecuado, entonces se detienen. Si al otro se le fallaron los frenos o no se fijó o no los vio y se los llevó y todo eso, ese es problema de él. En otras palabras, la libertad de no haberse prevenido, de no haber checado si funcionaban los frenos, de no haberle dado una verificación, de no haber tomado la distancia adecuada, de no estar atento, es decisión de él. Y solamente podemos decir que hay una responsabilidad moral siempre que exista la libertad de poder decidir qué acto tomamos o no, o qué acciones realizamos o no. ¿Que hay una consecuencia de nuestras acciones? Sí, también. Otro ejemplo, ustedes están en el campo de tiro, disparan, pasa un niño y pum, que porque está jugando ahí y que no debería estar, pero supongamos que por X o Y circunstancias pasa y le disparan y se muere. ¿Eso es su responsabilidad? No. Recuerden el caso que poníamos de los, ¿cómo se llama? Del gorila y del niño. Se cae, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a asumir el costo? Bueno, es otra cosa de lo que va a pasar. Pues, eso es diferente. Pero el resultado de tus acciones radica en esa idea de la libertad. Porque la idea de la libertad es un concepto, y aquí entra la cuestión más importante, no es un concepto científico, es una idea filosófica y un presupuesto metafísico. Es algo que está más allá de la física. La idea de la libertad es un presupuesto metafísico, no es algo que se pueda medir físicamente. Bajo otras lógicas o bajo otras disciplinas probablemente sí. La biología tiene ciertas limitaciones deterministas, la física tiene ciertas determinaciones físicas también, la matemática también tiene ciertas delimitaciones ontológicas y epistemológicas. En otras palabras, parece que el mundo se mueve de manera determinista, pero el ejercicio de la libertad es un presupuesto metafísico que nosotros como seres humanos creemos que tenemos o consideramos que tenemos si queremos poder sancionar un acto que consideramos ilícito o no lícito. ¿Sí va quedando claro esto? ¿Preguntas, dudas? No. ¿No? Todo bien. Claro, profesor. Fernando, Monse, Ariel. Bueno, entonces continúo. Recuerden que estos, se los digo porque parte de esto se va a relacionar con lo del examen, del primer parcial. Bien, vamos con fatalismo. ¿Qué es el fatalismo o qué nos dice la idea fatalista? El fatalismo dice lo siguiente: la creencia de que lo que será, será,
puesto que todos los eventos pasados, presentes y futuros ya han sido predeterminados por una fuerza todopoderosa o ya están establecidos por una ley universal. En religión, esta perspectiva se puede llamar predestinación y sostiene que ya sea que nuestras almas vayan al cielo o al infierno, ya están establecidas antes de que naciéramos, independientemente de nuestras elecciones. Este es dentro del terreno de esto es dentro del terreno de la teología o dentro de la filosofía de la religión, que se presupone que pues ya todo está, que no puedes cambiar nada. El fatalismo es algo que será, o como coloquialmente dicen algunas abuelitas o algunas, eso de cuando te toca, pues te toca, y aunque le muevas o le quieras hacer, pues no te va a pasar. Esa es una idea un tanto fatalista, porque lo que tú estás diciendo es, pues, hagas lo que hagas, ya está escrito, hagas lo que hagas, ya está establecido, hagas lo que quieras hacer, pues no puedes cambiar el tiempo, como precisamente anulas esa idea de poder cambiar tus futuros contingentes. En otras palabras, el futuro no es contingente, el futuro está establecido, es lo que diría el fatalismo. El fatalismo plantea la idea de que ya todo está establecido y que nada puede cambiar. ¿Qué tanto aceptarían esta idea ustedes? ¿O creen que sea posible esta postura? Fíjense que si se acepta esta postura también se está dejando de lado el determinismo y la libertad. Para el fatalismo no existe esta idea de la causalidad ni de la libertad. Ya todo está establecido desde el pasado hasta o sea, no hay nada inmodificable. Ya todo está sentado. No hay cambios, no hay posibilidad de cambiar nada. Bien, ¿qué pensarían al respecto sobre esto? Por ejemplo, Montserrat, ¿qué dirías al respecto de esto, Montserrat? Profesor hablando la Monse. Ay, profe, la verdad es que ya entré tarde y como que no le he entendido muy bien el tema, pero lo estoy checando. Espérame tantito. Bueno, entre lo que lo checas, los demás aceptan esta tesis. Pues yo digo que no. O sea, imagínese vivir con ese pensamiento de fatalismo. O sea, es aceptable porque mucha gente piensa de esa manera, ¿no? Uh-huh. Como un ejemplo podría ser el apocalipsis, ¿no? O sea, mucha gente piensa que en algún momento va a llegar. Y incluso hay gente que ya con ese pensamiento ya es indiferente, ¿no? Uh-huh. Ya es indiferente a lo que llega a pasar en el mundo, ¿no? Están los famosos que dicen que pues del virus tenía que pasar porque tenía que pasar, ¿no? O sea, es esa gente que ya vive en la indiferencia. Y de hecho apenas en la semana vi una serie en Netflix. Bueno, era un anime, pero era como con ese pensamiento igual, ¿no? Que ¿cuál es? Creo que se llama Devilman Crybaby. Ese. Devilman, Crybaby. Y estaba súper bueno un personaje que era el ángel, Ryo, que era como que él siempre estaba pensando que lo malo iba a pasar y que siempre el mundo se iba a terminar. Entonces era muy extraño que a final de cuentas, pues él simplemente fue muy apático a todo lo que estuvo pasando, ¿no? Todo la invasión de demonios y todo eso. Entonces eso es lo que expresa el fatalismo, ¿no? O sea, la indiferencia, la despreocupación, el pensamiento de lo que será, como dice ahí, va a ser y va a pasar, no importa lo que tú cambies. Entonces yo no acepto ese pensamiento, pero tampoco puedo criticarlo porque pues a final de cuentas es una forma de vida. O sea, entonces, no lo sé. ¿Tú verías como algo negativo el fatalismo? No lo vería como algo negativo, okay, pero sí como algo deprimente, ¿no? Ok, suena muy, muy coherente, o sea, esto de un poco triste pensar que pues por más que hagas esfuerzos o ciertas cosas ya todo está establecido, está escrito, ¿no? Ajá, exacto. Es un poco fuerte, ¿para pero qué lo hago? Ajá, pero ibas a decir algo, Montserrat, creo que, perdón, gracias, Ariel. Ajá. Sí. No, pues nada más era como comentar, por ejemplo, el otro lado, yo por ejemplo sí creo mucho en eso. Ajá, no sé si tenga que ver un poco la religión, uh-huh, o la educación desde que he tenido desde niña, que sí creo que cada
cada quien ya está como que predestinado a su vida, ¿no? O sea, yo creo que cada quien como que tiene marcada su vida o lo que va a pasar durante su vida. Por ejemplo, un ejemplo que yo tengo mucho es cuando mi mami estuvo enferma. Nosotros, bueno, toda mi familia como que nos predestinamos eso a pensar que por algo había pasado, ¿no? Ya sea por, no sé, hacernos más unidos a la familia o no sé, cosas así, pero yo pienso que tiene que ver mucho la religión con la que creces. Ok, bien, esos serían términos religiosos. Pero les voy a contar, gracias Montserrat, les voy a contar me gusta mucho cuando también sacarlo, ponerlo en un contexto más contemporáneo, y aquí es donde precisamente entra esta parte, ya no necesariamente religiosa. El ejemplo puede ser desde Edipo Rey, en el cual, no sé si alguno de ustedes haya leído la novela de Edipo Rey, en la cual el personaje, cuando nace, Edipo es el oráculo de Delfos le dice que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Primero cuando nace su padre de Edipo, va y le pregunta al oráculo de Delfos qué espera de su hijo. El oráculo le dice que él lo va a matar a él y va a matar y se va a casar con su esposa. Obviamente el padre asustado lo entrega a una de las sirvientas para que se haga de él, lo mate, que lo lleve lejos, el fin que trata de evitar ese destino trágico. Entonces la mujer lo lleva, pero en ese remordimiento de no matarlos, se lo entrega a unos campesinos, los campesinos lo crían, todo, y Edipo crece. Edipo hace lo mismo que su padre, decide ir con el oráculo para ver cuál es su destino, y el oráculo dice que va a matar a su padre y a su madre. Él, para evitar ese destino trágico, huye de la casa de sus padres y decide ir hacia Creta. En el camino se encuentra con unos soldados que vienen de frente junto con es un rey, es una persona noble que viene con su escolta, y entonces cuando se encuentran, él lucha con ellos, los mata y los vence. Una vez que los vence, decide ir al reino al que pertenece, y en ese reino conoce a la esposa del rey y se casa, la cual es su madre. En ese momento él pasa el tiempo y él cree que ha vencido el destino trágico. Decide regresar con el oráculo de Delfos, y cuando le dice a Delfos, al oráculo, cuando él decide regresar con sus padres y decirles que él no los mató y que el oráculo no cumplió con su designio, él se entera que no son sus padres, que son sus padres adoptivos, que no son sus padres sanguíneos. Ante esas circunstancias decide buscar a la que lo regaló, y en efecto le dice que su madre y su padre su madre es con la que la reina con la que se acaba de casar, y su padre es al que mató en el camino. Ante tal circunstancia, Edipo se arranca los ojos para no ver. Ese es un ejemplo de fatalismo. Por más que el personaje intenta escapar de su destino, no lo puede. Esto para el mundo contemporáneo suele ser fuerte, pero el filósofo Friedrich Nietzsche pensaba que gran parte de esa idea de la libertad radica en no aceptar nuestra tragedia. El mundo es trágico, el mundo es una tragedia. Para Jean-Paul Sartre, parte del existencialismo se centra en ello. O sea, nuestra existencia es lo único que tenemos, y en el momento que se muere, se acaba. Entonces es un tanto, pues sí, tanto triste, como diría Ariel, porque recuerdo un fragmento de la película de Annie Hall de Woody Allen, en la cual Annie Hall, el personaje de Woody Allen, o que representa a Woody Allen, cuando lo retratan de que está niño, la mamá lo lleva al psicólogo porque Woody Allen ya no quiere ir a la escuela. Bueno, el personaje que retrata a Woody Allen. Entonces le dice el psicólogo a Woody Allen: oye, ¿por qué ya no quieres ir a la escuela? Le dice. Y agarra y le dice
la mamá ya no quiere ir a la escuela porque leyó un libro de física en el cual dice que el mundo se expande. Y entonces le dice el personaje, como niño, el mundo se expande, se está expandiendo día con día, tarde o temprano va a explotar y todos nos vamos a morir. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a la escuela si de todos modos todos nos vamos a morir? No tiene ningún sentido, dice, porque si mi fin último es la muerte y ya está destinado así y no lo voy a poder evitar, ¿por qué tendría que tener sentido en sí misma la vida? ¿Sí se ve? O sea, no solamente en términos religiosos, sino en términos, el fatalismo parece que ya tiene un peso en esa lógica cientista o cientificista. Por eso les digo, el concepto de libertad es mucho más complejo de lo que uno pensaría y que está relacionado con estas dos cosmovisiones o estas dos percepciones que se tienen sobre cómo operan o cómo creemos que operamos. Pero si eso es verdad, aquí hay un problema con el fatalismo, y eso es una de las razones de por qué dentro de las discusiones éticas, jurídicas y psicológicas se descarta la idea del fatalismo. Porque si fuese verdad el fatalismo, ustedes no deberían de ser un asesino, un delincuente o alguien que actúa de manera incorrecta socialmente, no podría o no debería ser juzgado por nadie. ¿Por qué razón? Porque ni tampoco tendríamos que sentir, por ejemplo, el caso que decía si no me equivoco, Monse, de su madre. No tendríamos por qué llorar por las personas muertas, no tendríamos que sentir, porque es un proceso que ya está escrito, que ya ni siquiera escrito, que ya está establecido, que no se puede cambiar. Es como si le dijeran tienen 34 años de vida, ustedes tienen, ese es el tiempo que van a vivir y no más, es el periodo que van a vivir y tienen las posibilidades de hacer este viaje, etc., o de hacer, que me recuerda un poco a la película de Gattaca, y que precisamente plantea ese dilema, que al final del cuento es filosófico. Si tú no eres dueño de tus acciones, si tú no eres responsable de tus acciones, si no es la causa de algo, entonces no tiene sentido que se te juzgue o que sientas tristeza o remordimiento. ¿Por qué? Porque eso ya está dado, eso ya está pues reitero la palabra, establecido, no puedes cambiarlo. Entonces no tendría que haber culpa o responsabilidad moral. Esa es una de las razones por las cuales el derecho, la psicología, la filosofía la acepta hasta cierto punto, pero también en cierta medida la rechaza, o ciertas posturas filosóficas la rechazan, porque pues el derecho no tendría sentido, la psicología no tendría sentido, en fin, muchas disciplinas no tendrían como tal sentido. Es más, la propia existencia del ser humano no tendría un sentido en términos éticos y en términos de responsabilidad de los actos. Esa es una de las razones de por qué se descarta esta idea del fatalismo. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro este concepto, este tercer término? ¿Sí? Bien. Vamos con otro concepto que creo que es uno de los conceptos que también suele hacer mucho ruido y que se nos plantea día con día y que tiene que ver con la noción contraria al determinismo, que es la indeterminación o el indeterminismo. La postura de que hay acontecimientos que no tienen causa alguna. Muchos defensores del libre albedrío creen que los actos de elección no pueden ser determinados por cualquier causa fisiológica o psicológica. Esto es importantísimo, repito, la postura de que hay acontecimientos que no tienen causa alguna. Muchos defensores del libre albedrío creen que los actos de elección no pueden ser determinados por cualquier causa fisiológica. No sé si está quedando claro esta cuestión del indeterminismo. Si les queda claro en contraposición o la diferenciación que existe entre el indeterminismo y el determinismo y el concepto de libertad. No sé si les está quedando claro, si lo entienden. Por ejemplo, para que se entienda, cuando decimos que algo es indeterminado, es porque no es ni favorable ni desfavorable, o no es algo que ya está establecido
o ya está establecido. Es una cuestión como de incertidumbre, podríamos decir. El indeterminismo tiene que ver con esa incertidumbre con la cual nos movemos en el mundo. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas? ¿No? No, sí entiendo un poco. Bien, a ver, vamos a ver. Montserrat, ¿podrías ponerme un caso de indeterminación? ¿O crees poder darnos un caso de... un ejemplo, mejor dicho? Podría ser... Ay, no sé. Son muchos, no te preocupes, el determinismo son muchos casos, como te imaginas, pero a ver, Ariel creo que puso su micrófono, adelante. Sí. Podría ser la vida misma, ¿no? O sea, es indeterminada. Exactamente. O la muerte incluso, o sea, nunca vas a saber qué va a pasar, cómo te vas a morir, o qué vas a hacer mañana incluso, ¿no? Exactamente, creo que ese es el mejor ejemplo que se puede poner, Ariel. La vida es indeterminada en un sentido humano, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos las consecuencias de lo que podría pasar. Entonces, el determinismo es contrario a esa noción causalista, o esa noción, porque el causalismo va muy de la mano con el determinismo. El causalismo establece que toda causa es el resultado, toda causa tiene como resultado un efecto. Entonces, lo que estaría estableciendo el indeterminismo es que no existen como tal causales que determinen X o Y cosas, sino que hay una especie de situación de contingencia. De ahí viene el concepto de contingente. Contingente quiere decir que no estás, que se pueden dar distintas sucesión de hechos que no están establecidos. Cuando nosotros nos movemos de manera contingente es porque nos movemos en un mundo de indeterminaciones, en algo que no está ya establecido o hecho, en hechos ya concretos, sino que estamos ante la intemperie de lo que algunos también, o algunos, como la teoría de juegos utiliza mucho esto y le llama azar. La indeterminación va de la mano con esta teoría de juegos, o que los matemáticos o que algunos físicos llaman el azar. Entonces, esta indeterminación es como la vida misma para nosotros, es una concepción basadas en la libertad. Por eso dice, las personas que quieren creer en el concepto de libertad abrazan con mucha fuerza este concepto de indeterminación, no el de determinación, sino el de indeterminación, que es lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una serie de eventos que no podríamos, por así decirlo, anticipar, y que podrían ser pues perjudiciales o favorables, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que seguramente a ustedes les ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado en una que otra ocasión, no siempre, digo, pero es grato cuando te pasa. En una ocasión, bueno, hay veces que dicen, van de malas porque no sé, se les hizo tarde o quiso que, y agarran porque agarraron el camino más largo, van con mala actitud, y de repente van porque se les hizo tarde. Me gusta más este ejemplo. Se les hizo tarde, van tarde y dicen, voy a cortar camino por aunque sé que es un poquito más peligroso, pero voy a tomar un atajo. Van corriendo y de repente ven y se encuentran un billete de 500. Pues bueno, esa indeterminación, esa suerte de detalle les permitió poder encontrárselo. Fue una cuestión que ustedes no tenían contemplado. Fue un acto de libertad, de optar por escoger un camino respecto de otro. Entonces, a lo mejor si ya estuvieran siempre respetando la misma monotonía de su vida diaria, pues no hubiese pasado, ¿no? Es algo que ustedes no tenían contemplado y que pues hasta cierto momento les otorga cierta felicidad. Entonces, parecería ser que la indeterminación
es un sustento válido de la libertad, porque no hay una correlación, ese es el punto al que yo quiero llegar, no hay una correlación en que el hecho de que ustedes hayan tomado un camino corto sea sinónimo de, tienes como recompensa un billete de 200. Es la causa, o sea, la causa del billete de 200 es el resultado de que tú hayas tomado ese camino. Sí se ve la relación, que no hay una, sí se ve lo que, esto ilustra un poco lo que estaba diciendo con el caso de Good Doctor, de la serie. No hay una correlación entre el punto A y el punto B. O sea, fíjense, lo que estoy diciendo es, ustedes tomaron el camino corto porque se les hizo largo, pero no, eso no significa que porque hayan tomado ese camino corto, entonces, como recompensa, obtienen 200 pesos encontrados en la calle. No hay sentido, no hay congruencia lógica, o sea, no se sigue, o sea, no es como A entonces B, sino por el contrario, A entonces P o entonces Y. O sea, esa es una noción precisamente indeterminada. ¿Por qué? Porque hay una especie de ejercicio de la libertad que se presupone. Por suerte, y porque yo decidí irme por ahí, tuve pues la suerte de encontrarme ese billete, pero no tiene que ver con el hecho de que yo haya tomado ese camino porque me quedó corto, porque tú de manera inconsciente lo tomaste porque querías llegar temprano porque se te había hecho tarde, no porque tú ibas a obtener ese billete ahí. En cambio, la causalidad lo que establece es de que tú, el resultado de todo lo que obtienes o de lo que se te presenta está anticipada por una acción o un efecto que la antecede. O bueno, más bien el efecto es el resultado de una causa que la antecede. O sea, ¿quién diría? Bueno, yo fui por ahí porque entonces yo sabía que me iba a encontrar el billete a 200. No es cierto. Porque presuponer eso es presuponer que había una causalidad que iba a detonar ese efecto. Pero como el efecto no tiene ninguna correlación con la causalidad, con el antecedente, entonces decimos que en esa situación azarosa o de buena suerte está el ejercicio de la libertad. Por eso los que defienden el indeterminismo aceptan la libertad, porque es la posibilidad de moverte en un mundo del cual no conocemos sus futuros contingentes. Sí me expliqué con este ejemplo del indeterminismo. ¿Sí? Sí. Bien, los demás, porque de repente con el silencio me quedo así como consternado. Pero bueno, si quedó claro, continúo con esto, que es interesante. Vamos con uno de los frecuentes problemas que se presentan. Pero bueno, antes de entrar a estos problemas que quiero irles leyendo poco a poco, porque hay una frecuente, bueno, mejor sí se los leo y ahorita, porque si no siento que no le van a entender la explicación que ahorita les voy a poner en un video que es creo que demasiado ilustrativo de esto y que ejemplifica muy bien. Aparte cita a gente muy especializada en el tema, a Galen Strosso, que es el hijo de Peter Strosso, uno de los filósofos mucho más importantes dentro de la tradición analítica y anglosajona, que falleció hace como 10 años, pero su hijo está vivo y defiende la idea de que no existe la libertad. Otros van a defender que sí, sobre todo autores como Kripke, en fin. Es una cuestión muy interesante, vamos a ver por qué. Fíjese, frecuentemente se ha contrapuesto el libre albedrío y el determinismo como si fueran incompatibles, pero que esto sea así depende de cómo se entienda el determinismo y el libre albedrío. El determinismo significa regularidades naturales, leyes descriptivas de patrones repetitivos en la realidad, conexiones entre causas y efectos. Lo opuesto a determinismo es aleatoriedad, azar, indeterminismo, ausencia de interacciones regulares y relaciones causales. La realidad es determinista, indeterminista
o una combinación de ambos atributos, pero no hay otras posibilidades. La voluntad o la conciencia no son alternativas o complementos a la naturaleza regular o aleatoria de lo existente. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Hay que saber diferenciar en qué momento entra esta postura determinista y en qué momentos no es compatible esta postura determinista. Por ejemplo, si ustedes son personas que creen 100% en la ciencia, en las ciencias naturales, en las ciencias físicas, parecería ser que entender que la libertad es un presupuesto que se establece o que se cree que se tiene, es meramente social y mental, pero no físico. ¿Por qué? Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes fueron libres de escoger en qué año nacieron? No. No, pues no. Pues no fueron libres. Ustedes ya estuvo establecido por ciertas condiciones, por ciertos genoma humano, etc., que iban a nacer en cierta época, en cierta fecha y en cierto lugar. No son libres de escoger en dónde nacieron. Esa idea de la libertad como predisposición de que todo es posible, pues no. Ahora, ¿por qué señalo esto? Nos han vendido mucho, y aquí sí voy a hacer una crítica mordaz a esta idea de lo de querer es poder. Ese es una de las más grandes mentiras que nos han vendido. Porque como el ejemplo que les acabo de decir de que ustedes no tienen la libertad de escoger dónde nacieron, en qué fecha nacieron. Muchas personas en este país, más no nos vayamos tan lejos, en este municipio, no tuvieron la libertad de escoger en qué familia nacieron, en qué circunstancias nacieron, en qué condiciones económicas nacieron. Entonces, parece que como tal están atados a una cuestión económica, social, que va a estar estableciendo por qué razón ustedes se encuentran donde se encuentran. Otro de los problemas de esto, o de esto que hemos estado... A ver, vamos a callar al robotín porque me saca de onda, entonces no se apaga, ya. Bien, otro de los problemas con esto es que precisamente el determinismo no solamente genera esta constitución, porque eso es en el campo social. Va a haber muchas críticas, por supuesto que hay muchas críticas al respecto, pero en el campo natural también aplica. Ustedes, por ejemplo, tarde o temprano, la ley de la gravedad cobrará efectos en sus cuerpos o en nuestros cuerpos, y pues nos veremos más viejitos, nuestros huesos serán más débiles, nos cambiará el tono de cabello, y es algo contra lo que ustedes no pueden pelear. Por mucho tintes o por mucho maquillaje que se pongan o nos pongamos o nos arreglemos, cirugías plásticas que se hagan, pues es irremediable que nuestros genes se están muriendo y nuestras células también. Entonces no tenemos la libertad de poder escapar ante ello, ¿no? Entonces esas limitantes físicas ya están establecidas, no tenemos la libertad ante ese de poder decirnos, y es que con la mente y todas estas cosas parecería ser que está ya establecida, pero ya sí se ve el problema aquí, que de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando. Esa es gran parte de la problemática que tiene esta idea de libertad, libre albedrío y determinismo. Ahora bien, esto es una cuestión muy, muy interesante de la cual voy a estar analizando, y quiero que les voy a poner precisamente el video para que se vea por qué es un complejo este concepto o estos presupuestos metafísicos, porque son presupuestos metafísicos, no presupuestos físicos. Por eso les digo, la idea de la libertad es un presupuesto metafísico.
Es una idea que está acuñada dentro de la filosofía, dentro de la física, la biología, otras ciencias exactas o naturales, ya están establecidas, ya parece que están determinadas, parece que no tenemos ese ejercicio de la libertad, o la libertad no existe en esos campos o disciplinas de estudio. Bien, les voy a poner el video para que vean, bueno, es que siento que bueno, voy a cerrar con esto para que lo vean y con eso cerremos mejor. Fíjense lo que se dice, o lo que se está presuponiendo con esta idea de la libertad. Vamos con lo último. Dice: si por libre albedrío se entiende una libertad metafísica u ontológica, ontológica es la disciplina que estudia el ser, o sea, el ser en sí, o la cosa, o la esencia, o la sustancia, los entes. De hecho es más la metafísica, pero bueno. Si por libre albedrío se entiende una libertad metafísica u ontológica que supera o viola el determinismo causal, ojo, aquí ya se está hablando de un determinismo causal, no de un determinismo físico, no de un determinismo ontológico, etc. Entonces, ese libre albedrío no existe o no es más que una ilusión o falacia. Por otro lado, negar el determinismo implica aceptar aleatoriedad, o sea, no hay nada seguro. Y asegurar que el libre albedrío no es compatible con el determinismo implica reducir el libre albedrío a simple aleatoriedad. La voluntad sería resultado del azar. La mecánica cuántica no es la respuesta a este dilema, y los que erróneamente creen que es así tal vez saben de física, pero no saben de biología, cibernética y psicología. En efecto, esto es muy interesante, lo último que se está diciendo, porque asumir ciertos presupuestos metafísicos nos limita a no entender toda la complejidad que tiene a nivel psicológico, biológico y físico. Ahora sí, dado todos estos elementos y conceptos que yo les estoy dando o que les acabo de dar, les voy a poner precisamente el video donde se debate ya con tesitura estos problemas y se utilizan ya estos conceptos a nivel profesional o a nivel ya de un grado de seriedad mucho más fuerte. Bien, entonces a continuación les pongo el video y ustedes lo ven. A ver, permítame. A ver, permítame un minutito. Ya estoy aquí cerca. A ver. Permítame, es que aquí ya. Bien. Ok, vamos, ya les voy a poner el video para que lo puedan ver. ¿Somos responsables de nuestras acciones? Llegas a una panadería. Quieres comprar un pastel con tus últimos $10 para celebrar una fiesta que planeaste desde hace mucho. Las vitrinas y el local no tienen nada, más que un pastel que cuesta exactamente $10. Ya es tarde y sabes que todas las demás panaderías están cerradas. En la entrada del local hay un limosnero agitando su lata. Tiene un aspecto lamentable. Te queda claro que depende solo de ti lo que harás a continuación. Puedes elegir comprar el pastel y no darle nada al limosnero, o darle algo al limosnero y quedarte sin pastel. Eres radicalmente libre de elegir en esta situación. Sabes cuáles son las consecuencias de tus acciones y no puedes escapar a tu conciencia de ellas. Estás condenado a la libertad, citando a Jean-Paul Sartre. Supón que crees en el determinismo, es decir, crees que todo el universo es material y que tu vida mental es una transacción física como cualquier otra. Un evento material que ha sido provocado por alguna causa de modo ineludible. Piensas que cuando se creó el universo con el Big Bang o cualquier cosa parecida, todo evento físico fue absolutamente determinado, como escrito en un libro. Incluso hasta ese preciso momento en que decides si darle dinero al limosnero o no. Crees que una vez que tomes la decisión, mirarás al pasado y pensarás que las leyes de la física ya habían decidido de antemano qué elección tomarías. Sin embargo, llegando a tu casa, no importa la decisión que hayas tomado, sientes cierta zozobra y resaca. Aunque eres un creyente fervoroso de la física y del determinismo, sabes que en realidad tú sí tuviste libertad para elegir
y que por lo tanto eres moralmente responsable de tus acciones. ¿Por qué el determinismo es una posición que pocos realmente aceptan? A muchos el sentido común nos dice que tenemos libre albedrío y que somos responsables de nuestras acciones. Sin embargo, no es tan fácil vencer al determinista. Aquí te presentamos su argumento, resumido por Galen Strawson. Es innegable que la forma en que eres es el resultado de tu herencia genética y experiencia temprana de vida. Es innegable que estas son cosas por las que no se te puede hacer responsable de ninguna manera. Pero en ninguna etapa posterior de tu vida se puede esperar adquirir verdadera o última responsabilidad moral por la forma en que se está tratando de cambiar la forma en que ya se es, como resultado de la herencia genética y la experiencia temprana. ¿Por qué no? Porque tanto las formas particulares en las que intentas cambiarte a ti mismo, como el éxito o fracaso que tienes cuando intentas lograrlo, estarán determinadas por cómo ya eres. Esto es el resultado de tu herencia genética y experiencia temprana. Y cualquier cambio adicional que puedas lograr después de haber producido ciertos cambios iniciales será determinado a su vez por los cambios iniciales, así como por tu herencia genética y experiencia previa. Conclusión: por lo tanto, no puedes ser responsable por la manera en que actúas, pues ya estaba determinado por tu experiencia temprana de vida y herencia genética. Ciertamente, puede haber factores aleatorios que influyan en tu manera de ser, pero no se te puede hacer responsable por estos factores si precisamente son producto del azar. Por lo mismo, tampoco se puede apelar al indeterminismo de la mecánica cuántica. Así que la conclusión se mantiene. No se te puede responsabilizar de tus acciones, pues estas son o producto de un determinismo físico o consecuencia del azar. El problema del determinismo y la responsabilidad moral no es fácil de resolver. La lógica del argumento que nos absuelve de nuestras responsabilidades parece irresistible. Sin embargo, aunque no podamos refutar el argumento, todavía sentimos que somos libres de actuar como queramos y que somos absolutamente responsables de lo que hacemos. ¿O creer que el argumento es válido te impide sentirte moralmente responsable de lo que haces? ¿Debería hacerlo? La cuestión se ha discutido en filosofías de varias tradiciones. Nietzsche pensaba que creerse responsable de todas nuestras acciones es una tontería. Escribió que absolver al mundo, a los antepasados, al azar y a la sociedad, y asumir una responsabilidad metafísica total de las acciones de uno mismo, es una actitud muy arrogante. La cultura posmoderna contemporánea, de algún modo, es heredera del pensamiento nietzscheano, e intenta explicar y justificar la conducta de los individuos a partir de su contexto. Quizá a consecuencia de ello sean las actuales políticas identitarias, donde muchas veces cualquier comportamiento del miembro de alguna minoría tiende a justificarse o explicarse como consecuencia de su contexto. Entonces, ¿somos o no responsables de nuestras acciones? ¿Qué papel tiene la herencia genética y las causas físicas en cómo nos comportamos? Tal vez pueda pensarse que aunque no tengamos libre albedrío, sí debamos asumir la responsabilidad por nuestras acciones. El novelista Ian McEwan le escribió a Strawson, resumiendo esta posición: el punto es la propiedad. Soy dueño de mi pasado, de mis comienzos, de mis percepciones, y de la misma manera que me haré responsable si mi perro o si mi niño muerden a alguien. Así asumo plena responsabilidad por el pequeño barco de mi ser, incluso si no tengo el control sobre su curso. ¿Es este sentido de tener posesión de una conciencia lo que nos hace sentir responsables de ella? ¿Tú qué piensas? ¿Somos responsables de nuestras acciones o estamos determinados a comportarnos como lo hacemos a tal grado de no tener responsabilidades? Te dejamos la liga del artículo de Galen Strawson y otras lecturas al respecto. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden, las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó. Bien, con esto que acaba de exponerse, creo que se sintetiza gran parte de lo que hemos estado ahorita analizando al respecto. Galen Strawson, como les dije, es el hijo de Peter Strawson, uno de los filósofos analíticos más importantes del siglo XX, junto con Kripke, con Hilary Putnam, entre muchos otros filósofos del siglo pasado, siglo XIX, y principios del XX, pero que tuvieron gran incidencia en las discusiones actuales. Pero ¿qué tiene que ver entonces todo esto y en qué sentido se relaciona este tipo de pensar con
con nuestros postulados, con nuestras decisiones que tomamos actualmente, o cómo se vincula esto con nuestro ejercicio diario. Para poner el ejemplo, para tratar de ejemplificar esto, voy a tratar de ponerlos en este sentido. ¿Yo puedo decir un ejemplo? Adelante. A lo mejor es como en la situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? No somos libres de salir a la calle ni de disponer ahorita a dónde salir porque una situación nos tiene como en cuarentena. Pero dentro de nuestra casa, sí somos libres de decidir qué actividades hacer o no. Entonces, ahí a lo mejor podría entrar. Es un pequeño ejemplo y como que muy burdo, pero como que podría entrar a estos dos términos que acabamos de ver. Bien, ok, muy buen ejemplo. ¿Alguien más que tenga un ejemplo? No. Les voy a poner uno que a lo mejor en automático va a poner sobre la mesa una cuestión muy espinosa. Y tiene que ver con, no sé si ustedes han visitado el istmo de Tehuantepec, donde se encuentra Juchitán, la parte de Tehuantepec, Salina Cruz y toda esta zona cercana pues es la zona del istmo, se conoce como la zona ismeya en Oaxaca. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir ahí y ver que hay una especie de movimiento cultural por un grupo de personas, hombres, que tienen una singularidad muy particular. No sé si algunos ya sepan de qué o a quiénes me estoy refiriendo, ¿no? No, profesor, la verdad es que no he tenido la oportunidad de ir. ¿No? ¿Ni han leído nada al respecto? ¿Los demás? No. ¿No? ¿Han escuchado hablar de los mushes? ¿Nadie? Tampoco. Los mushes, de hecho, en el istmo se celebra algo conocido como la vela ismeña. La vela ismeña es un atractivo turístico muy representativo, debido a que en la vela ismeña los mushes son personas, son varones que se visten del traje típico de la región. O sea, son hombres que se disfrazan, o bueno, no se disfrazan, se visten en estas fiestas del istmo de mujeres, se maquillan, se ponen el traje regional de una mujer, la falda, no tanto porque sea una cuestión ahí de homosexualidad, ojo, porque ellos precisamente no están de acuerdo, ellos no se consideran gays. Fíjense lo que estoy diciendo. Los mushes no se consideran gays, se consideran homosexuales. Parece que el concepto de homosexual no les agrada. Ellos asocian el mushe con el ser mujer o el tener una especie de alma o esencia de mujer, vamos a poner el término, que está en el cuerpo de un hombre. Es una cuestión ahí medio religiosa, medio de creencia, que en la cual el mushe es una mujer en el cuerpo de un hombre. Ahora bien, esto nos lleva a un problema que tiene que ver con este tipo de factores que nos van a llevar al concepto o otro problema que es el concepto de identidad, al cual quiero empezar a analizar con ciertos detalles. ¿Qué pasa con los homosexuales? Fíjense la pregunta que les voy a hacer. Sé que puede ser un poco polémica, pero tiene que ver con estos conceptos que están aquí establecidos. ¿Los homosexuales nacen o se hacen? ¿Los homosexuales ya vienen en nacimiento o es el resultado de las experiencias sociales o de vida
que han tenido. ¿Quién me da o quién me dice algo al respecto? ¿Quién da su postura al respecto? Yo digo que nacen. ¿Por qué, Brenda? ¿Por qué dirías que nacen? Te escuchamos. O sea, es que no es como que nazcan y sepan que lo son, ¿no? Porque digo, nadie nace como consciente de que es mujer, de que es hombre. O sea, no tenemos todavía a lo mejor a esa edad el grado de conciencia que se necesita para pues entender todo esto, ¿no? Pero no siento que las experiencias hagan que una persona defina su identidad sexual, porque pues puedes tener el ejemplo, no sé, de papá y mamá, y ni siquiera en tu vida conocer como que hasta la adolescencia, no sé, ¿no? A personas homosexuales y tú sentirte atraída o atraído por personas de tu mismo sexo. Entonces, siento que es una cuestión que le digo, bien, uno no nace como que no naces siendo mujer y que te guste el doctor, o sea, no es como que en ese aspecto, ¿no? Ni consciente todavía, pero no siento que sea algo maleable conforme a las experiencias. Bien, o sea, tú dirás que los homosexuales ya están determinados, o sea, a ser homosexuales, o sea, ya están. Sí, hay una causa que el efecto y que va a dar como resultado que sean homosexuales. ¿Quién cree? Ya que ya están determinados, pero que eso aún así no les impida o les quite la libertad, pues, de experimentar, ¿no? Ok, la libertad. Ok, sí, entiendo por dónde va. Bien, ¿quién más estaría en esta lógica o quién piensa que es el resultado de algo social o de experiencias vividas? Sí, no. Perdón, ya regresé. Fue ahí un desliz. Perdón. Ya regresé. Perdón. Bien. ¿Por qué les pongo esto? Les puse esto precisamente porque si tiene que ver con esta... Pero iba a hablar Ariel. Ok, perdón, adelante, disculpa, es que con esto de que... No, profesor, ya se fue el momento. No te preocupes. Pues yo estaba como... No sé si es diferente a lo que piensa Brendita, pero yo siento que se hacen. Tú dirías porque, o sea, conforme van creciendo las experiencias, pues pues yo siento que ellos van tomando qué camino quieren, ¿no? O cómo es que ellos quieren vivir el resto de su vida. Y yo siento que no nada más con la homosexualidad, sino como con todo, ¿no? Incluso hasta con la religión o con formas de pensar. O sea, ellos conforme van pasando muchos acontecimientos, pues puede llegar al resultado de que le puede gustar esto, le puede gustar el otro. Ariel, entonces, espera. Incluso como... Yo digo, entonces... Dejemos que termine Ariel. A ver, dejemos que termine Ariel. Tengo aquí algún punto súper importante. O sea, Ariel está diciendo que se pueden hacer y entonces eso como que va de la mano. ¿O qué postura tendrías tú conforme a los matrimonios gays que adoptan? Pues es que, o sea, está bien, o sea, al final... ¿Es qué? O sea, lo que está diciendo... A ver, para poner un poco de orden. Lo que está diciendo Ariel es de que bajo esta línea que estamos analizando es de que los homosexuales no están determinados. Ellos tienen la libertad, la opción de elegir qué les va gustando y qué no les va gustando. Se mueven en una serie de situaciones que los pueden orillar a escoger ciertos gustos y desechar otros. Lo que estaban diciendo por ahí es de que el determinismo cuando se argumenta que nacen es porque ya están determinados. Si hay una causa ahí que establece que el efecto consecuente es que van a ser homosexuales. Eso es un poco lo que se está debatiendo, ¿no? Ajá, es que debe de haber como, por ejemplo, apoyando tantito el caso de Brenda, es como dice ella, no tiene que no están determinados, pero yo siento que sí. O sea, no, o sea, yo siento que debe de pasar algo realmente como un punto de quiebre, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ajá, o sea, yo debo de pensar que debe de haber una razón realmente que a ti te diga, esto va a pasar
y me va a gustar, o esto no va a pasar y no me va a gustar, porque yo siento que todos en nuestra vida hemos tenido como que esa espinita, ¿no? De qué tal si me gusta el sexo opuesto, ¿no? Y en algún momento de tu vida te dan razones que tú dices, pues no me gusta, ¿no? Así como a mí, así han pasado pues muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor a otras personas lo aceptan y dicen, no, pues es que sí me gustó, o es que no me gustó, o así, o sea, siento que eso se va desarrollando, ¿no? Y pues creo que, o sea, nada más es eso, o sea, no, creo que Ok, no sí, entiendo, ok, su postura. ¿Iban a decir alguien? ¿Iba a decir algo Diana o Brenda, de que estaban ahí? ¿Algo que quieran agregar? Ahorita les voy a decir por qué les puse este ejemplo. ¿Ven? ¿No? No. Bien. Les puse este ejemplo utilizando el concepto de los mushes. Fíjense el argumento que dan los mushes. Se considera un atractivo cultural, turístico. Ustedes pueden buscar, ponen la palabra mushe, U-M-U-S-H-E, y se considera una especie de esquema identitario de la sociedad oaxaqueña, un distintivo cultural de la sociedad oaxaqueña. Pero reitero, fíjense el argumento que ellos dan. El argumento que ellos dan es de que ellos ya nacieron así. Ellos no tuvieron la libertad de escoger ser mujeres en cuerpos de hombre. Si ustedes le preguntan mucho, ellos van a decir, yo no tengo la libertad, o sea, yo no tuve la libertad de haber nacido en el cuerpo de un hombre, dirían ellos. Sin embargo, el dilema está, o que se presenta, es si ellos, bajo este ejercicio de la libertad, no estarían suplantando ¿cómo se llama? El orgullo de algunas mujeres autóctonas del Istmo, o estarían también negando la determinación homosexual o gay de algunas nuevas relaciones que pueden tener con estos grupos minoritarios. ¿Por qué? Porque en las velas ismeñas los mushes suelen decir que no quieren a los gays ni a los homosexuales en sus fiestas porque son una cosa morbosa, así lo dicen. Para ellos es su forma de vestir, su forma de actuar, de comportarse es demasiado grotesca, morbosa, y algunos la tipifican como pornográfica, no depravada, porque ellos no son así. Dice, el mushe tiene una cualidad, tiene una esencia, algo que lo determina, algo que ya lo está. Sin embargo, hay un grave problema dentro de toda esta cuestión identitaria que tiene que ver con este problema de la libertad y de la decisión. Si nosotros otorgamos esas libertades que también se presentan en los pueblos originarios, por ejemplo, en ciertos pueblos originarios, la Constitución dice que los pueblos se rigen por usos y costumbres. Los indígenas, todos estos pueblos indígenas y originarios se deben de regir por usos y costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos la vez pasada de Chamula y de algunas zonas tzotziles, lo que se estaría diciendo es de que nosotros no tenemos por qué interceder con su forma de vida. Ellos tienen la autonomía de poder autodeterminarse. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer quiere llegar a ocupar, por ejemplo, esto pasa en Oaxaca y en Chiapas pasa mucho más, quiere ocupar el puesto de la presidenta o la presidenta municipal o la encargada del pueblo, que si una mujer quisiera ejercerlo, pues no podría? ¿Por qué? Porque ya está determinada a que como es mujer no tiene esa libertad. Y la pregunta no es a partir de esa libertad que precisamente se estaría viendo que se violan ciertos derechos fundamentales. ¿No creen ustedes que el ejercicio de la libertad tendría que ser válido?
o porque ellos dirían, eso ya está determinado por nuestras culturas, por nuestros pueblos originarios, y como ya está determinado, cambiarlo sería alterar nuestro ejercicio de la libertad. ¿Qué pensarían sobre eso? Bien, si quieren lo voy ejemplificando posteriormente. El problema es de que defender el determinismo es defender ciertas subjetividades en cierto punto también, pero también implica defender cierta postura reduccionista. Defender la libertad también implica defender una postura subjetiva, pero también ir en contra de ciertas nociones deterministas. O sea, la incompatibilidad se ve ya, o el alcance que se tiene a nivel ético es mucho más complicado, pero para entenderlo hay que entender el núcleo del debate. Esta cuestión de los gays, de los pueblos indígenas y su autodeterminación que está establecido en la ley, tiene que ver con este problema, y les voy a decir por qué, para ir cerrando este punto y dejarlo hasta aquí. El problema tiene que ver con lo siguiente: suponiendo que la homosexualidad fuera algo con lo que se nace, ¿ustedes no consideran que con el progreso de la ciencia eso podría ser manipulado genéticamente? Si eso es verdad, que con el paso de la ciencia esto puede llegar a ser manipulado genéticamente, entonces nosotros podríamos decidir si el niño que viene ya con el gen homosexual, que no existe, porque ningún científico hasta la fecha lo ha demostrado, se lo podría extraer y decir, no, mi hijo va a ser mujer porque yo así lo quiero. Entonces nosotros estaríamos decidiendo, o los padres estarían decidiendo de forma intempestiva, o a priori mejor dicho, cuál es el género o la sexualidad que va a ejercer su hijo. Esto parece que viola el principio de autonomía, viola ese acto de libertad. Pero si no es verdad que existe un gen gay, o sea, una genética, entonces el homosexual no nace homosexual, y es un proceso sociocultural y psicológico que se va a ir dando a lo largo de su vida a través de la libertad. Esto es importante porque eso va a permitir ciertos principios de legalidad en ciertas cuestiones. Esto nada más hablando de los homosexuales. Recuerden el caso de los negros, de la gente afrodescendiente. Piensen en el caso de los indígenas, piensen en el caso de los extranjeros, de los migrantes, y nos podemos seguir, como no tienen idea. Pero el meollo del asunto está ahí, el problema del asunto está ahí. ¿Sí se ve? Ese es el núcleo. Si se resuelve ese problema, todo lo demás parecería ser que tiene solución a ciertas decisiones políticas, sociales. Pero si no se resuelve el problema, las controversias van a seguir dando leña al fuego, por así decirlo, al debate, a la discusión, a las disputas y a la diferencia de ideas. Bien, sin más, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar esto hasta aquí. Y con la próxima clase ya entramos con todo este bagaje teórico para entrar a discusiones ya más serias sobre estas cuestiones de decisiones, libertades que tienen que ver con el ejercicio de las minorías, de los grupos originarios, de los indígenas, y también con la cuestión identitaria, que va un poco de la mano. Es otro problema al cual vamos a entrar. Bien, ¿dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, entonces lo dejamos y bueno, se cuidan y y nos vemos la próxima clase. ¿Bien? Ok. Hasta luego. Hasta luego.